¿cómo podemos lograr una mejor participación en las misiones de parte de la iglesia? Y me gusta el título que se ha dado para las conferencias misioneras este año y tiene que ver con el compromiso de la iglesia. Y ese es el tema que yo quiero hablar esta noche. Me parece que la razón principal por la cual no hay una mayor participación en las misiones todavía desde América Latina, me parece que una de las razones principales es que en las iglesias todavía nos falta mayor compromiso. Y esta noche yo quiero explorar algunas áreas de compromiso que ojalá nos ayude a poder trabajar más en las misiones. ¿Qué compromiso está esperando el Señor de nosotros para lograr una mayor actividad misionera? Bueno, en primer lugar, me parece bastante claro que la iglesia tiene que tener un tremendo compromiso con el evangelio que predicamos. Tenemos que empezar evaluando y examinando muy bien el evangelio que nosotros estamos predicando. Miren el pasaje que hemos leído, Mateo 9, verso 35. El Señor Jesús, ese gran misionero, lo encontramos allí recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Miren lo que dice ahí el verso 35. ¿Qué estaba predicando? Estaba predicando el evangelio del reino. Hermanos, las misiones requieren cierta clase de creyente. No cualquier creyente puede ser un misionero, me parece bastante obvio, ¿no? No cualquier creyente puede ser un misionero. Se requiere de cierta clase de creyente. Y la pregunta es, ¿cómo logramos esa clase de creyente en la iglesia? Bueno, la calidad de creyentes en la iglesia está directamente relacionada con el evangelio que predicamos. Si predicamos un evangelio falso, ¿qué clase de creyentes vamos a producir? Creyentes falsos. Si predicamos un evangelio débil, ¿qué clase de creyentes vamos a tener en la iglesia? Creyentes débiles. Si predicamos un evangelio diluido, vamos a tener creyentes diluidos. Si predicamos un evangelio barato, vamos a tener creyentes baratos. Las misiones requieren creyentes fuertes y maduros. Y la manera principal en la cual una iglesia puede generar creyentes fuertes para las misiones es si predicamos un evangelio fuerte. No hay otra forma de tener fuertes creyentes a no ser que predicamos un evangelio fuerte. Ahora, me parece que es aquí precisamente donde el desafío entra a la iglesia. Porque hay muchas iglesias en América Latina, y no estoy hablando de la Alianza Cristiana, pero hay muchas iglesias en América Latina que francamente están predicando un evangelio bastante diluido. Bastante diluido. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque lo que los pastores más que cualquier otra cosa anhelan es tener una enorme iglesia con cientos y miles de participantes. Ahora, la verdad es que es bastante fácil tener una iglesia grande. Es muy fácil tener una iglesia grande. Predicas esa clase de mensaje que la juventud quiere escuchar y te llenas la iglesia de un montón de gente. Y hay pastores que saben exactamente la clase de mensaje que la gente quiere escuchar. De ser sanos y prósperos y bendecidos y todo lo demás. Así que ajustamos el mensaje a lo que la gente quiere escuchar y llenamos la iglesia de cientos y miles de miembros.
Pero ¿cuál es el problema? Podemos tener cientos y miles de miembros, pero no tenemos misioneros. No tenemos misioneros. Porque un misionero tendrá que ser una persona con un tremendo compromiso con Cristo. Y la única forma en la cual el Espíritu Santo va a llenar una iglesia de creyentes fuertes y firmes, capaces de negarse a sí mismo, dejar todo lo que tienen, ir a otra parte del mundo y gastar su vida en las cosas de Cristo. La única forma de tener esa clase de creyente es si predicamos el verdadero evangelio del reino de Cristo. Sería interesante hacer un análisis de la asistencia ayer a las conferencias misioneras. Sería interesante, ¿no es cierto?, en cada iglesia, aquí, América Sur, Las Quintanas, Covicorti, preguntarnos el jueves cuántos fueron, y el sábado cuántos están, y el domingo cuántos están, pero el viernes, ¿por qué será que ayer quizá hubo bastante ausentismo de los cultos en esta conferencia misionera? Bueno, porque Perú estaba jugando, ¿no es cierto? Y la triste realidad es que hemos producido iglesias y creyentes que cuando Perú juega el fútbol, prefieren estar mirando el partido de fútbol que en la iglesia. Ahora, eso me parece que hay que examinar, ¿no es cierto? Porque yo creo que el Señor Jesús tendría ciertas cosas que decir de eso. Porque el mensaje que predicamos es el mensaje del reino. Y pregunto, en comparación con el reino, ¿habrá otra cosa que se iguala al reino de Dios? ¿Cómo podemos equiparar un partido de fútbol con el reino de Dios? No se compara, ¿no es cierto? Son dos cosas tan diferentes que uno se pregunta, si una persona queda en la casa mirando un partido de fútbol, ¿qué concepto tiene del reino de Dios? Venimos aquí a cantar, te daré lo mejor de mí, lo mejor de mí. Pues la realidad a veces es que no damos al Señor lo mejor. Ahora, hermanos, si realmente queremos participar en las misiones, vamos a tener que predicar un evangelio que a veces incomoda, choca. Pero ese es el mensaje que va a producir misioneros para la iglesia. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer esta noche es, ¿tenemos ese compromiso con esa clase de evangelio? ¿Estamos dispuestos a venir domingo tras domingo para predicar este mensaje? ¿O será que nos incomoda, no nos gusta, cuando el pastor es muy directo, muy confrontacional? Pero me parece que cuando analizamos los evangelios, una característica de la predicación de Cristo es que Él fue tremendamente confrontacional. Así que en primer lugar, tiene que haber un compromiso con el evangelio que predicamos. Pero en segundo lugar, tiene que haber otro compromiso de la iglesia. Y el segundo compromiso de la iglesia es formar bien a los creyentes. Tenemos que tomar esos creyentes que el evangelio va salvando en la iglesia y tenemos que formarlos como buenos discípulos para que más adelante sean grandes misioneros. Ahora, cuando el Señor Jesús empieza a predicar el evangelio del reino, el Señor Jesús empieza a tener una cantidad de discípulos, bastantes discípulos. De todos ellos, el Señor escoge a 12. Lo tenemos aquí en el capítulo 10. ¿Y qué hizo el Señor Jesús con esos 10 discípulos? Él pasó 3 años, ¿no es cierto? El Señor invirtió 3 años de su vida a estos 12 hombres. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los misioneros.
Y el Señor Jesús, donde quiera que él iba, en Jerusalén, en Galilea, en el sur, en el norte, donde quiera que el Señor Jesús iba, estos hombres estaban con él, porque el Señor estaba invirtiendo en ellos, estaba discipulando y formando a estos apóstoles. Y como el Señor Jesús hizo una buena tarea del discipulado, realmente tomó en serio, tuvo un gran compromiso con el discipulado. Cuando él murió, estos hombres continuaron la obra. Ahora, no estoy hablando aquí solamente de lo que los pastores tenemos que hacer. Aquí en la iglesia hay tantas células de adultos, de jóvenes, hay todo un trabajo de discipulado que se viene haciendo. Pero una pregunta esta noche, ¿qué clase de discipulado va a producir misioneros? En primer lugar, la persona que está discipulando a los miembros de la iglesia tiene que tener un corazón misionero. ¿Cómo podemos formar misioneros si el que está discipulando a los miembros de la iglesia no tiene un corazón misionero? ¿Qué significa tener un corazón misionero? En primer lugar, significa tener un tremendo anhelo por las misiones. Tu carga, la tremenda carga en tu corazón es por las misiones. Y tú tienes un tremendo interés en las misiones, estudias las misiones, te cerciores de las misiones, estás buscando noticias de las misiones. Y la gente que está cerca de ti empieza a notar esta carga que tú tienes, una tremenda carga por las misiones. Ahora, cuando eres una persona así, con un gran corazón misionero, lo que va a pasar es que las personas que te siguen van a captar ese corazón misionero. Pero si no tenemos un corazón misionero, ¿cómo podemos formar discípulos que van a ser misioneros si nosotros mismos no tenemos un corazón misionero? Pero además de tener un corazón misionero, el que está discipulando a los miembros de la iglesia va a tener que tener una vida de misionero. ¿Cómo es la vida de un misionero? Bueno, en primer lugar, la vida de un misionero es una vida de servicio. La persona a quien estamos discipulando va a tener que ver en nosotros un modelo de servicio para poder discipular bien a la otra persona. La vida de misionero es una vida de sufrimiento. Así que en nuestro discipulado tenemos que modelar sufrimiento, abnegación personal, sacrificio. Estas son las características de la vida de un misionero. Y los que están discipulando en la iglesia tienen que tener esa clase de corazón y esa clase de vida si es que vamos a formar discípulos que van a ser futuros misioneros. Así que esta noche también tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no es cierto? Como iglesia, tenemos un compromiso de formar bien a los discípulos, formar a los miembros de la iglesia con un corazón misionero, con una vida de misionero. Ese es el compromiso para poder tener más misioneros llamados de nuestra iglesia. En tercer lugar, si vamos a formar misioneros en nuestra iglesia, tiene que haber un tremendo compromiso de enseñar las misiones. Hay que enseñar las misiones. Ahora miren aquí en el pasaje que David leyó al comienzo. Miren cómo en versos 36 y verso 37 de Mateo capítulo 9, el Señor, ¿qué está haciendo? Está enseñando las misiones, ¿no es cierto? Verso 36 dice, y al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas. Ahí está el corazón misionero. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Y en verso 37 empieza la tarea de enseñar las misiones. El Señor dice a los discípulos, a la verdad la mies es mucha. Esto es enseñar misiones. La mies es mucha. Lo triste es que los obreros son pocos. Así que vamos orando, dice el Señor, vamos orando para que el Señor de la mies, el Padre Celestial, envíe más obreros. Esta noche estamos en esta conferencia misionera. Es lindo tener una semana al año para la conferencia misionera. Qué lindo tener una conferencia al año. Pero ahí está el problema, ¿no es cierto? Si solo tenemos una conferencia al año, ¿cómo vamos a educar a la iglesia en las misiones? Porque ¿qué vamos a hacer las otras 51 semanas del año? ¿Nos olvidamos de las misiones? Y cuando llega la conferencia misionera, recién ahí nos ponemos a pensar en misiones otra vez. Permíteme compartir lo que estamos queriendo hacer en Covicorti. Y no lo digo porque seamos una gran iglesia, porque tenemos muchos defectos en comparación con la iglesia en Larco. Pero permíteme compartir lo que estamos queriendo hacer en Covicorti. Hemos puesto en la pared, en la iglesia en Covicorti, un enorme mapa, gran mapa del Medio Oriente. Y lo que hacemos cada semana es, encima del mapa aparece una bandera de uno de los países del Medio Oriente. Empezamos con Israel, por ejemplo. Y en el culto del domingo, en la mañana y en la noche, dimos cierta información a la iglesia acerca de las necesidades en el país de Israel. Y luego en el culto oramos por Israel. Y luego pedimos a los hermanos que durante toda la semana estén orando por Israel. Ahora, el martes en nuestra iglesia en Covicorti, el martes nos reunimos todo el liderazgo de la iglesia. Tenemos estudios de la Biblia con todo el liderazgo cada martes. Pero lo que hacemos es un espacio en el martes para que, para pasar videos de Israel, más información de Israel, para que el martes todo el liderazgo esté orando por Israel. El miércoles tenemos el culto unido de oración en la iglesia. ¿Y qué hacemos el miércoles durante el culto de oración? Pasamos otro video de Israel y más información de Israel. Y ahora la iglesia está orando por Israel. Y el jueves las células se reúnen y las células oran por Israel. Y el sábado los jóvenes oran por Israel. Y el domingo aparece otra bandera. Apareció la bandera de Turquía. Y dimos información el domingo de Turquía y empezamos otra semana de oración por Turquía. El siguiente domingo, bandera de Siria. Más información de Siria. Toda la semana orando por Siria. Ahora, lo que vamos a hacer, hermanos, es vamos a pasearnos por todo el Medio Oriente. Hasta que el mapa del Medio Oriente quede lleno de banderas. Y podemos decir como iglesia, nos hemos informado de las necesidades en el Medio Oriente. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el mapa del Medio Oriente y poner el mapa del África. Y vamos a empezar lo mismo con el África. Porque, hermanos, me parece que la iglesia tiene que tener este compromiso. Tenemos que estar informando a la membresía de las necesidades en todo el mundo. Porque la gente, ¿cómo va a responder al llamado de Dios a las misiones si no sabemos cuál es la necesidad? Y es lindo tener una conferencia al año, pero la iglesia necesita semana tras semana mucha información de las misiones. Ahora eso cuesta, ¿no es cierto? Eso cuesta. Tiene que haber un compromiso de parte del liderazgo de la iglesia para buscar esta información y buscar los videos y presentar un PowerPoint de los países. Es más trabajo, pero de eso se trata, hermanos. El Señor Jesús aquí nos da el modelo.
Si queremos formar personas preparadas para las misiones, tenemos que enseñar a la iglesia el tema de las misiones. En cuarto lugar, tiene que haber un compromiso con desafiar a los miembros a las misiones. No es suficiente enseñar, hay que desafiarles a las misiones. Miren cómo el Señor Jesús mismo lo hace. El mismo Señor Jesús aquí en Mateo 10, pasemos al capítulo 10, ¿y qué encontramos? ¿Qué encontramos en capítulo 10, verso 1? Que el Señor Jesús a estos hombres a quien les ha enseñado misiones, ahora los envía a las misiones. El verso 1 del capítulo 10, el Señor llama a los 12 discípulos, les da autoridad para predicar, y en verso 5 el Señor les envía a las misiones. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado? ¿Te habrás preguntado si le fue fácil al Señor hacer eso? ¿Le fue fácil enviar a los 12 a las misiones? Yo planteo que no. ¿Por qué no? Porque, hermanos, estos 12 discípulos eran los mejores amigos del Señor Jesús. Él había dejado su hogar, ¿no es cierto? El Señor ya no vivía con su madre. El Señor ya no vivía con sus hermanos. El Señor, ¿con quién vivía? Con estos 12 hombres. Pasaba todo el tiempo con ellos. Eran sus amigos de confianza. Pero un día, el Señor Jesús envió a los 12 discípulos a las misiones, y el resultado fue que el Señor quedó solo, sin sus amigos. Y yo me imagino que la primera noche el Señor se fue a la cama a dormir, a algún lugar, y extrañó a los 12 discípulos. Y el día siguiente se levantó para tomar desayuno, y seguramente día tras día tomaba desayuno con estos 12 hombres, pero ahora ya no estaban. Se habían ido a las misiones. El Señor se había quedado solo. No